Adelante. Adelante, Luz. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Estamos en este webinar que ha preparado el economista junto con un aliado bien interesante. Me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas, Jonathan Solís, que es Senior Manager para América Latina de Geotab. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Miguel? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, bienvenido. Y Muy bien. también nos acompaña Fernando Ferreira, director comercial de Lytics para América Latina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. El nombre de este webinar ha generado curiosidad en la audiencia, salvando vidas con inteligencia artificial. Vamos a hablar de videotelemática, vamos a hablar de tecnología aplicada a la logística, al transporte, tecnología aplicada a ser más eficientes, pero también ser más seguros. ¿Cómo empezamos con este tema, Jonathan? Bueno, primero que nada, yo creo que las introducciones son importantes y me gustaría presentarme a mí y presentar a la empresa. Yo soy Jonathan Solís, así como mencionaste, trabajo en la región de Latinoamérica y estoy en el departamento de Marketplace. Marketplace es el departamento dentro de Yotab que complementa a las soluciones que nosotros tenemos como propias. Y déjame hablarte un poquito de Yotab. Yotab es una empresa que tiene más de 23 años de fundación canadiense. Ahí tenemos nuestros headquarters en una ciudad que se llama Oakville. Tenemos más de 2.200 empleados ubicados en más de 30 países. También tenemos hoy en día más de 3.8 millones de vehículos conectados alrededor del mundo con nuestros dispositivos. Más de 47,000 clientes, es decir, estos 3.8 millones de vehículos están agrupados en 47,000 clientes. Y para que te des una idea, procesamos más de 55 billones de datos o de puntos de datos todos los días, que básicamente son la información que nos envían estos clientes cuando sus vehículos se están moviendo. Entonces, la empresa tiene una gran trayectoria y hoy es considerada y somos el líder en telemática en el mundo. Nuestra empresa se enfoca en tratar de cumplir con las necesidades de nuestros clientes basándonos en 6 principales pilares. El primero es productividad, segundo es optimización, el tercero es seguridad, el cuarto es sostenibilidad, cumplimiento y capacidad de expansión o expandabilidad. Con estos 6 pilares siempre son nuestros guías, nuestros nortes, cuando pensamos en sacar una nueva tecnología o hacer una mejora a la tecnología que tenemos actualmente. Y justamente, como parte de todo esto, pues hoy estamos hablando, como mencionaste, de la telemática, de la videotelemática, y para platicar cómo es que Yotab ha ido desarrollando tecnología que puede salvar vidas en los caminos hoy en día. Muchas gracias, Jonathan. Paso contigo, Fernando Ferreira. Me gustaría que te Gracias. presentaras a ti, presentaras la empresa, presentaras el tema. Seguro, claro que sí. Creo que el título es muy apropiado, Salvando Vidas con Inteligencia Artificial. Nosotros en Lytics somos el líder global en videotelemática. Tenemos 25 años en el mercado y normalmente nos enfocamos en eso, ¿no? Empezamos con videotelemática en Estados Unidos, enfocados a hacer más seguras las flotas de nuestros clientes, siempre con el objetivo de reducir los riesgos para la vida del conductor, para la vida de aquellas personas que están alrededor de estos vehículos. Hace aproximadamente 3 años, siendo el líder en Europa, en Estados Unidos en videotelemática, iniciamos un proceso de expansión internacional. Y para esto nos convertimos en una plataforma de video donde empresas líderes, en este caso Geotab, líder en telemática en el mundo, pueden hacer uso de nuestra plataforma para agregar video a su funcionalidad actual. Entonces, tenemos una serie de valores que traen nuestros partners como Geotab y le agregamos una capa de valor que es el video. Vamos a hablar en esta hora que tenemos un poco de cómo el video agrega una capa más de valor para nuestros clientes. En términos de Lytics, es importante aclarar que tenemos ya aproximadamente 1 millón de vehículos con videotelemática y tenemos recorridos aproximadamente 300,000 millones de kilómetros en las flotas a las que les brindamos servicio de videotelemática en el Eh, Quiero empezar por lo muy básico. Me quedo contigo, Fernando, pero me gustaría también escuchar a Jonathan Solís.
videotelemática. Suena muy complejo. ¿Qué quiere decir videotelemática? Estamos hablando de información, estamos hablando de datos de los vehículos que circulan. ¿Qué tipo de datos? ¿Para qué sirve el video? Tú decías, se agrega una nueva capa. ¿Dónde estábamos y hacia dónde vamos con esto? Excelente, sí. El video nos da respuestas a la pregunta de cómo sucedieron las cosas. Entonces, la telemática nos permite saber qué sucedió, dónde sucedió, a qué hora sucedió. Y al agregar el video ahora sabemos cómo sucedió. Un muy buen ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, dos personas que van en dos bicicletas, uno lleva cámara y otra no, y se accidentan los dos, ¿no? Entonces, sabemos qué sucedió, hubo un accidente, sabemos dónde sucedió, sabemos cuándo sucedió, pero no conocemos el cómo de una de las bicicletas. Solo conocemos uno de los accidentes porque esta persona traía una cámara de estas que comúnmente la gente usa ahora en ese tipo de deportes, ¿no? Entonces, el cómo lo agrega el video. Es muy importante aclarar que el verdadero valor de la telemática de video, de la videotelemática, viene de la capacidad de juntar la información telemática de Geotab con la información que ofrece el video. Esas dos cosas juntas forman una sinergia que permite entender claramente el panorama y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la capa de video es, como decía, una capa más de valor a todas esas capas que ya Geotab le ofrece a sus clientes, y creemos que conjuntas las dos empresas con casi 50 años de experiencia entre las dos, podemos ofrecer a los clientes algo de mucho valor, muy sencillo y que se puede implementar en un corto tiempo por la experiencia que tenemos las dos empresas. Cuando los escucho ustedes, viven, digamos, en función a varios mercados. Me gustaría que nos ayudaran a entender cómo es el mercado mexicano, dónde está, qué tiene, qué le hace falta, qué tanto apetito hay por innovar. Estoy pensando, quien maneja flotillas, obviamente está familiarizado con eficiencia, está familiarizado con seguridad, pero muy probablemente nos encontramos niveles muy disparejos de adopción de nuevas tecnologías. Cuéntenos un poco del mercado mexicano. Empiezo contigo, Jonathan. Sí, mira, Luis Miguel, excelente pregunta. Y tal vez yéndome un poquito más hacia atrás y retomando lo que decía Fernando de las capas de valor que agregamos, hablo un poquito de lo que es la telemática, porque ahí se suma la palabra, ¿no? Video telemática. Entonces, para ir a ejemplos de lo que hace la videotelemática en el día a día, es decir, en la operación de los camiones, de los vehículos que se mueven, es un dispositivo que normalmente está conectado a lo que nosotros normalmente llamamos el escáner de los vehículos, ¿no? Es el puerto BD2, conectamos ahí un dispositivo y este mide y va leyendo en tiempo real qué es lo que sucede tanto eléctrica como mecánicamente en el vehículo. Y esto es muy importante por lo que decía Fernando. Yo puedo saber, el aparato también tiene un GPS, tiene un acelerómetro que mide fuerzas G, entonces si frenas bruscamente, yo puedo detectar que hay un frenado brusco, puedo saber dónde es, puedo saber cómo está, puedo saber si fue porque hubo una falla de frenos, ¿no? Y el conductor se sintió inseguro y pisó muy fuerte ahí el freno y por eso hubo. Pero también puede haber sido otra situación que no tuvo que ver con el mantenimiento, sino más bien se cruzó una persona. Y ahí es donde, en vez de regañar a un conductor o al jefe de mantenimiento de una flota, pues entiendes el contexto de esto es lo que sucedía, ¿no? Y esa es la capa de valor que suma y que muy bien describió Fernando. En México, como tú sabes, tenemos situaciones muy variadas, ciudades muy estructuradas, ciudades con complejas vialidades, mucho tráfico, y también tenemos zonas rurales o carreteras donde tenemos que recorrer muchos kilómetros para llegar de un punto a otro. Entonces, la visibilidad con video suma o da una gran importancia y relevancia a darle contexto a las notificaciones, a los mensajes o a las excepciones que vamos recibiendo ante las reglas que ponemos como operadores o gerentes de flotilla. En cuanto a México, nos hemos dado cuenta que, y como muy bien lo mencionaste, la adopción de la tecnología va
dependiendo de el capital y las ganas que tiene una empresa de adoptar tecnología rápidamente. Es decir, hoy estamos viendo con videotelemática mucho interés en los early adopters, que son estas empresas que manejan miles de vehículos o cientos de vehículos y que necesitan el uso de la tecnología para poder saber qué está pasando en cada uno de ellos y que no pueden tener un batallón de personas revisando vehículo por vehículo, ¿no? Entonces, aquí es cuando la tecnología suma con los algoritmos, la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas palabras que hoy escuchamos día a día, de cómo es que nosotros nutrimos a estos gerentes para tomar decisiones rápida y eficazmente. Y como tú mencionaste, también subir los niveles de seguridad o de confiabilidad de las personas que van al volante para poder evitar accidentes. Y también hemos empezado a ver que, bueno, esto es algo que ya tiene en el mercado, digamos, 4 o 5 años, que está sonando mucho, y hoy en día ya más flotas de menor tamaño están empezando a preguntar también por la tecnología. Entonces yo diría que el producto es relativamente nuevo para la industria y están cada vez empezando a adoptarse y permeando dentro del mercado y la industria del transporte. Eh, Fernando, tú también tienes tu perspectiva del mercado mexicano, estás en otra empresa. Me gustaría que nos dieras tu visión sobre el mercado mexicano. Me atrevo a pedirte una respuesta. eh, ¿Cómo ves el manejo de flotillas en México? Ustedes son un proveedor de un tipo de soluciones, pero en general, ¿cómo ves este universo con el que uno se topa en la carretera, se topa literalmente saliendo de la calle? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está el mercado mexicano? ¿Cuál es la cultura mexicana alrededor de manejo de flotillas en adopción de tecnología? Sí, yo creo que desde esa perspectiva, México tiene un nivel de sofisticación alto. Creo que a veces subestimamos el nivel de sofisticación del mercado, ¿no? Es uno de los mercados donde la videotelemática va a crecer más rápido en el mundo, a una tasa de un 27% anual. Es un mercado donde la adopción de video se está acelerando rápidamente. Es un mercado donde las empresas buscan soluciones que tienen mucho valor. Entienden que una solución más sofisticada tiene un retorno de inversión que pudiera ser más rápido que algo más sencillo. Entonces, desde mi perspectiva, el mercado mexicano es mucho más sofisticado de lo que a veces queremos creer. También es importante notar que es un mercado, al igual que el resto de Latinoamérica, un poco más sensible al precio. Y ahí, más allá de un mérito de Lytx o de Geotab, tenemos la gran ventaja de que el ancho de banda se ha vuelto más barato. Los carriers celulares han venido bajando su costo. Esto lo provoca la adopción de aplicaciones de celular y de este montón de maravillas tecnológicas que tenemos en la mano hoy en día. Eso ha provocado que la capacidad de la red celular de transmitir datos haya bajado en costo. Y eso nos permite también ofrecer soluciones de video que agregan más valor, ¿no? Que al final del día el video consume mucho ancho de banda. Entonces creo que México está en una muy buena posición, es una posición estratégica para sacarle provecho a la telemática de video, considerando que el ancho de banda baja en el costo, las flotas están creciendo, hay mucho comercio con Estados Unidos, y los usuarios tienen un nivel de sofisticación que yo diría que está por arriba del promedio de Latinoamérica. Yo ahí Dices, perdón, adelante, Jonathan, por favor, adelante. justamente quería interrumpir porque creo que Fernando comentó algo muy importante y es, yo creo que hay una gran iniciativa de parte de los empresarios de cambiar muchas cosas que, así como él mencionaba, yo creo que muchas veces no valoramos correctamente, ¿no? Y ahí quiero tocar dos puntos referentes también al tema principal, que es, la videotelemática sirve mucho para tratar de empoderar más a los empresarios en términos de a veces la falta de regulaciones que existe del gobierno. Y esto no hablo solo de México, sino también en Latinoamérica. Las flotillas cuando cruzan Estados Unidos, tú tienes que tener tus horas de servicio, no puedes manejar de ciertas horas, sino literalmente te tienes que bajar donde estés, porque si no es una multa enorme, porque puedes causar un accidente, ¿no? Y en México todavía no llegamos a ese punto de penalizar o hacer ciertas cosas o catalogar y registrar correctamente las horas de servicio. Entonces, la iniciativa de las empresas es, voy a monitorear cómo está mi conductor, voy a ver si está usando el cinturón de seguridad, voy a ver si no está comiendo mientras maneja o habla con el celular,
porque no quiero que cause accidentes, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy interesante en términos reputacionales, pero también en cuanto a las regulaciones que hoy tenemos como gobierno en México. Y el segundo es, que yo creo que también es una arista muy particular del país, es el tema de seguridad. Tú sabes que hay zonas que son poco difíciles de transitar y muchas veces también quieren el video por protección de los mismos conductores y para evaluar cómo están los caminos y qué puede suceder en un futuro y tal vez ver rutas alternativas. Entonces, el tema de seguridad, la protección de la carga, la protección principalmente de los conductores, de las vidas que van llevando los camiones, es un punto muy importante, el cual he visto en pláticas y pláticas con empresas de grandes tamaños y pequeños que hoy están abordando. Quiero, quiero que me ayuden a mí, que ayuden a quienes nos están escuchando, casi con peras y manzanas. Tenemos un, un mecanismo, un sistema, una plataforma que me ayuda a saber, por ejemplo, cómo está mi unidad, cómo está funcionando mi conductor, me permite comparar entre diferentes unidades que tengo, me permite medir en el tiempo. ¿Qué más hace el sistema? Y si me permite la pregunta, ¿qué no hace, qué no puede hacer y qué depende más del usuario, del cliente? Fernando. Desde la perspectiva del video, nosotros usamos lo que está de moda, inteligencia artificial, para capturar a través de la cámara una serie de comportamientos del conductor que se pudieran considerar de riesgo, como distracción, como estar en el celular, como ir fumando, cosas de ese tipo. Entonces, intentamos permitirle al conductor autocorregir. La cámara le informa que hay un comportamiento riesgoso no deseado y le permite autocorregir. Y si la persona no corrige el comportamiento, notificamos a través del sistema, a través de Geotab, a su supervisor de que hay un evento donde la persona está fumando, está comiendo, está distraída, etc. Entonces, el límite de la tecnología siempre está donde empieza la tarea humana. Nosotros podemos notificar de estas situaciones, pero hay un punto donde tiene que haber una intervención humana. Y ahí es donde la responsabilidad pasa de la tecnología al administrador de esa flota y de esos conductores. También quiero mencionar desde esa perspectiva que la tendencia en general es a ya no solo tener consecuencias para mala conducción, sino como ahora tenemos la capacidad de medir todos estos hábitos, también premiar a los que practican conducción segura. Entonces, tener un sistema de incentivos es importante porque no solo queremos corregir lo negativo, sino que queremos incentivar lo positivo. Eso se pudiera hacer con una revisión manual de todos estos videos también, y es donde la inteligencia artificial entra, elimina la necesidad de una revisión manual y reduce los costos y tiempos para obtener la información que permita tomar decisiones. Me quedé escuchándote, me quedé tentado a hacer una pregunta curiosa. ¿Qué porcentaje de los conductores son excelentes conductores? Y en el otro extremo, ¿cuáles dirías que son pésimos? ¿Cómo andamos? Eso varía mucho de flotilla a flotilla, ¿no? Tenemos, lo que te puedo decir es que el tiempo que le haya invertido la empresa a la cultura de conducción segura tiene un impacto directo en esos números. Entonces, algunos de nuestros clientes que ya tienen con nosotros 10, 15 años, definitivamente tienen una cultura de seguridad y de conducción segura mucho más madura. Al final del día, más allá de un número absoluto, creo que lo importante es que si la empresa empieza con video hoy, con videotelemática, con telemática hoy, en el tiempo va a ir mejorando. Ese es el objetivo, cada día ser mejores. Entonces, inclusive clientes que tienen videotelemática hace 10 años, todavía hoy en día seguimos mejorando a través del análisis de la información que les podemos entregar. Decías tú hace unos momentos, el mercado de videotelemática está creciendo 27% al año o se prevé que crecerá 27% el próximo año. ¿Cuál es la dinámica? ¿Hasta dónde puede llegar? Mencionaba Jonathan y también lo quiero incorporar en la pregunta. Suena lógico para una empresa más grande, pero ¿cuáles son los retos, por ejemplo, para pequeñas, medianas empresas?
para unidades económicas mucho más pequeñas. Jonathan, ¿quieres tomar tú esa o? Sí, fíjate que muchas veces justamente el pequeño empresario, cuando escucha o ve que existen estas tecnologías de punta, dice, esto va a ser muy caro, ¿no? Y yo no voy a poder pagarlo, o simplemente no va a hacer sentido para mi operación, que es pequeña, meter algo que alguien con 1000 camiones lo está utilizando. Pero yo creo que ahí es la diferencia y parte de la cultura, de lo que estábamos hablando con Fernando en otras pláticas, donde a un pequeño empresario le va a doler 1000 veces más que si tiene 3 camiones se le pare uno, porque se rompe el 30% de su operación. Y va a ser mucho más difícil que logre poder, digamos, soportar de alguna manera o buscar una manera alternativa de llegar a sus clientes que una empresa que cuenta con 1000 camiones, donde probablemente hay varios en la misma ruta y puede ver cómo hacer eso, ¿no? Y como dijo Fer, ¿qué es lo que no hace la tecnología? Al final lo que no va a hacer la tecnología de esta que estamos hablando, tal vez cuando lleguemos a los autos autónomos y demás, ¿no? Que ellos van a frenar por ti y van a conducir por ti y demás. Estaremos hablando de otra cosa en ese momento, pero hoy en día lo que podemos hacer es informar a los gerentes de flotas y a los mismos conductores de comportamientos que detectamos que no son los mejores cuando están conduciendo. Entonces, ahí es lo que dice Fernando, donde si yo como gerente de flotas recibo, oye, conducción distraída o fatiga o múltiples situaciones que están sucediendo diferentes, es echarle una llamada, oye, ¿qué está pasando? Oríllate, tómate un café, haz esto, ¿no? Y tratar de evitar que algo más pase. O también, por ejemplo, la cámara que tenemos, que muchos dispositivos también en el mercado lo tienen, es un botón SOS. Algo está pasando que ni siquiera la cámara lo detecta, pero él tiene una alternativa, digamos, el conductor, de darle un clic y empezar a grabar porque él también se quiere proteger y quiere enviar un mensaje a la central de algo está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de las pequeñas empresas, yo creo que es muy valioso ver el valor de esto y reconocer para poder abordar los temas que decías. Eficiencia, mantener el mayor tiempo posible moviéndose tus vehículos a un bajo costo, ¿no? Y que va el tema de la productividad ahí conectado. Entonces, Pero si, yo creo que es muy importante para ellos. Quisiera si yo te hacer estoy entendiendo bien, Jonathan, perdón, hay un nivel de información en tiempo real que permite tomar decisiones en una situación que puede ser complicada, una emergencia. Pero 100%. hay otro nivel de lectura de información, de procesamiento de datos, que tiene que ver, por ejemplo, terminó su recorrido, un conductor ya llegó, o queremos evaluar cómo se ha desempeñado esa unidad en el último mes, en una determinada ruta. ¿Estoy entendiendo bien? Perfectamente. Mira, y te hago nada más el comentario porque lo sacaste y lo hiciste en la pregunta anterior. ¿Cómo nosotros vemos la información dentro del software, ¿no? La plataforma que tenemos. Entonces, digamos que tú tienes 100 camiones o 50, lo que sea, y tú vas definiendo cuáles son indicadores que para ti son importantes de ir haciendo el seguimiento, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, para una persona, yo puedo calificar a Fernando y a Luis Miguel porque qué tantas veces usan el celular, qué tantos acelerones hacen en el auto día a día, cuántas veces se quitaron el cinturón de seguridad cuando estaban conduciendo, cuántas curvas agarraron a velocidad de más de X momentos. Y todo esto sucede en tiempo real y se está informando en la plataforma. Si tú entras, tú vas a ver un triangulito moviéndose en el mapa que donde no va a haber ese punto que aparece y desaparece, sino lo vas a ver fluido y vas a ver exactamente dónde está ese vehículo y te van a ir saliendo las alertas de qué está sucediendo en tiempo real. Eso es digamos, una torre de control vigilante que está ahí. Pero también está la otra parte donde junto con inteligencia artificial y todo lo que hacemos con la tecnología de leer el motor, la mecánica, la eléctrica de los vehículos, nosotros también armamos reportes donde, oye, en 3 semanas la batería de tal vehículo va a acabarse, cámbiala ya para que no se pare, haz un mantenimiento, haz un paro programado para que no afectes tu operación. O incluso hoy, para hablarte un poquito más sobre esto, un pilar muy fuerte de la empresa es la sustentabilidad y estamos ya haciendo análisis con inteligencia artificial, con todos los datos de costos que existen, infraestructura eléctrica, para darle información a estos dueños de flotas de cuándo les conviene reemplazar un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico o híbrido, acorde a las rutas, distancias y demás. Entonces, ahí es donde dice Fernando, todas estas tecnologías van tomando forma y van siendo de ayuda para tomar mejores decisiones. Fernando, eh,
creo que queda muy claro a partir de lo que dice Jonathan. Me gustaría tender un puente entre lo que me están contando y este tema de moda que nos fascina, que nos aterra, inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencia artificial. Mencionaba en algún momento, Jonathan, tema de machine learning. ¿Cómo, literalmente, cómo aplican esto? Uno piensa la conducción como una actividad muy humana, pero también como una actividad muy sensible al cambio tecnológico. Ya no digamos manejo de flotillas. Cuéntanos un poco cómo aplica inteligencia artificial, machine learning, eh, literalmente analítica de datos. Creo que ya nos explicó bastante bien Jonathan, pero me gustaría ampliar un poco más esta ventana. Em, la inteligencia artificial, para dar una explicación muy simple, lo que hace es que permite de manera automatizada y a bajo costo reemplazar tareas que tradicionalmente hacen los humanos. Ese es un resumen muy rápido. Entonces, la videotelemática hace 20 años lo que sucedía era que teníamos una cámara que grababa en un cassette VHS y un ser humano revisaba los videos cuando había que revisarlos y buscaba comportamientos que no eran los adecuados. Lo único que hacemos es que utilizando inteligencia artificial estamos buscando comportamientos de riesgo de manera sistemática, rápida y con un costo mucho menor que tener una revisión humana. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener que revisar video para ver si una persona iba fumando o no iba fumando, tenemos una cámara que utiliza inteligencia artificial para detectar un comportamiento que pudiera parecer fumado, ¿no? Lo importante de aclarar ahí es que la forma en que se logra precisión en inteligencia artificial es alimentándole a una máquina muchos ejemplos del comportamiento. Entonces, si yo le quiero enseñar a una cámara a detectar el fumado, tengo que alimentarle muchos videos de fumado. Entonces, para poder encontrar esos videos de fumado se necesita una revisión humana. Entonces, ¿qué hacemos en Lytics? Tenemos, como mencioné, más de 300,000 millones de kilómetros recorridos con nuestros dispositivos y le alimentamos a un algoritmo de este tipo más de 500,000 ejemplos de lo que estamos buscando. Entonces, la máquina aprende a reconocer patrones que se parecen a esos 500,000 ejemplos que le dimos. Eso tecnológicamente es muy complejo, pero lo único que estamos haciendo es simulando esa capacidad humana de decir, Jonathan está fumando o Jonathan no está fumando. Jonathan tiene el cinturón puesto o no tiene el cinturón puesto. Jonathan está comiéndose un sándwich o no se está comiendo un sándwich. Lo interesante de esto es que lo hace muy simple para el usuario, de muy bajo costo, lo automatiza y nos permite darle la oportunidad al conductor de corregir su hábito sin necesidad de intervención de su supervisor o de su jefe, ¿no? Y también nos permite fácilmente clasificar a los mejores conductores para premiarlos. Es una de las diferencias culturales, digamos, que notamos en Latinoamérica, ¿no? No tenemos tantos programas para premiar a los mejores, nos enfocamos un poco más en lo contrario. Entonces, estamos haciendo un poco ese trabajo de cambiar esa cultura y usar la inteligencia artificial para salvar vidas, para mejorar la seguridad de la flota y también para empezar a premiar a aquellas personas que se lo merezcan porque tienen los hábitos adecuados. Hablan de costos, hablan de eficiencia entre inversión y retorno. Cuéntenme un poco de eso, Jonathan, Fernando. Mira, la tecnología realmente cuando tú lo comparas con el valor de lo que cuesta un camión, ¿no? Un vehículo, no es ni el 1%. Y te estoy hablando también de vehículos ligeros, o sea, no estás hablando de tecnologías de $20,000, $30,000 o algo así. Es relativamente muy, muy asequible. Y como dijo Fernando, conforme tú vas viendo este tipo de situaciones, donde la tecnología también te sirve para protegerte acerca de ciertas, digamos, accidentes. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En un lugar del país estaba uno de nuestros clientes conduciendo, iba detrás de una persona en una ciudad de otro vehículo, era un camión grande el que nosotros traíamos, que traía nuestra tecnología de cámaras,
y el vehículo, sin avisar, no puso la señalización para dar vuelta a la izquierda, de repente se frena y da vuelta y intenta dar vuelta a la izquierda, ¿no? Entonces el vehículo, como era un vehículo de porte grande, un vehículo pesado, por la inercia, aunque pisó el conductor, pisó el freno, hizo todo lo que pudo, no llegó a poder frenar porque estaban muy cercanos. Digamos, tenían menos de 20 metros ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Se baja la persona, era una persona que estaba conduciendo un Mercedes-Benz y empieza a hacer, no, pero es que tú, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. Bueno, ahí tenemos la evidencia del video y cuando llegan los seguros, se les muestra el video y la empresa dice, esto no es mi culpa, eso fue tu culpa. Entonces ahí ya hay una indemnización que simplemente con no indemnizar al tercero y cubrir tus costos porque el seguro lo está asumiendo, es un ahorro que se pagó en ese evento muchísimas veces la cámara o la tecnología. Entonces, de esa manera, y bueno, hay muchas otras, ¿no? Evitando accidentes, lo que te decíamos, de que la gente se duerma, la que gente esté distraída, hablando por celular, donde evitas constantemente situaciones peligrosas que no solo pone la vida del conductor en peligro, sino la de terceros. Y ahí es donde la tecnología, básicamente el costo, si bien en un principio es relativamente pesado para algunos, para otros puede no significar y puede ser una fácil decisión, hace que se eficienten los costos y también sea una inversión que simplemente no se tiene que pensar. Fernando, me gustaría, cuando mencionas culturalmente América Latina, decías hace rato, todavía no tenemos esta cultura de premiar lo que se hace bien. ¿Cómo ves esta cultura de entender lo que es inversión en prevención, invertir para no tener los problemas en vez de invertir para remediar los daños? Hay un par de temas que quisiera tocar ahí, también amarrando un poco con lo que decía Jonathan. Lo primero que hay que entender es que estas soluciones son inversiones de muy corto plazo. A diferencia de las soluciones de tecnología tradicionales, donde hay una inversión muy grande al principio, estas tecnologías no tienen esa inversión enorme en el momento cero del tiempo. ¿Okay? Son inversiones mucho menores que lo que tradicionalmente se ha invertido en soluciones de software, donde hay que tener implementación y consultoría. No tenemos ese problema. Entonces, con un accidente donde no tengamos que pagar el seguro, con un accidente que logremos prevenir porque tuvimos una alerta, con un conductor de riesgo que logremos capacitar, estas soluciones en general, el retorno a la inversión es de muy corto plazo. El tema cultural es bien sencillo. Es muy difícil tener incentivos positivos si no puedo medir el comportamiento de la persona. Entonces ahora, por suerte, con telemática más video, tenemos la capacidad de medir una serie de valores que nos van a permitir generar esos programas de incentivos. Entonces, se pudiera argumentar que más que un tema cultural era la incapacidad de tener medidas que permitan tener estos programas y que lo que había era sencillamente una reacción a cuando ya los accidentes, por ejemplo, habían sucedido, cuando la persona ya había chocado por ir en el celular. Y ahora, como podemos medir eso de antemano, antes de que algo suceda, nos podemos dar el lujo de empezar a motivar estos comportamientos que se consideran positivos, estos hábitos que son positivos, ¿no? Entonces, la capacidad de medir permite incentivar. Y una de las cosas que Geotab y Lytics juntos hacen muy bien es dar herramientas que permitan medir. ¿Qué tanto está evolucionando la tecnología, el producto que ustedes hacen? Mencionaban, tienen 25 años en el mercado, más de 2 décadas. ¿Qué tan rápido va cambiando esto? Estoy pensando, y perdón la simpleza de la pregunta, pero ¿qué tan diferente es el modelo 2023 que ofrecen respecto a lo que ofrecían en 2022? ¿Qué tanto esperan que va a cambiar para 2024, 2025? Fer, adelante, empieza con cámaras y yo después tomo la palabra. Mucho. Evolucionamos mucho, mejoramos mucho. Tenemos el beneficio de tener clientes excelentes que entienden muy bien lo que necesitan y todos los días nos explican qué necesitan y qué mejoras necesitan. Entonces,
Nos enfocamos en recibir esa información de los clientes e implementar las mejoras que nos piden, ¿no? Un muy buen ejemplo de esto es un cliente nuestro que a principios de año nos dijo, oigan, necesitamos que la cámara detecte el cinturón del pasajero, no solo del conductor. Tuvimos esa conversación en febrero y hoy en día eso ya es una realidad. Entonces, yo diría que el producto en términos de atender las necesidades del cliente cambia constantemente. El producto no es solo la tecnología, el producto también es el servicio que les brindamos Geotab y nosotros, que eso mejora constantemente. Entonces, no se puede alcanzar la perfección, pero diariamente estamos buscando la excelencia y lo hacemos de la mano con nuestros clientes. Sí. Y ahí yo quiero tomar la palabra, Luis Miguel, tal vez para dar también un contexto un poco más amplio. Con Geotab, obviamente nosotros principalmente, el corazón de la empresa es ayudar a manejar las flotas de mejor manera, ¿no? Tomar decisiones más eficientes con la tecnología que damos. Pero también en otras cosas ayudamos mucho y ahí es lo que dice Fernando, justamente, el contexto o las otras aplicaciones que pueden tener una tecnología. Y te doy un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando entré a la empresa y el CEO nos platicaba. En una ciudad, en un país, para nombrar, con nuestros dispositivos, una entidad del gobierno usaba los dispositivos y tenía vehículos moviéndose constantemente en la ciudad, ¿no? Y el dispositivo tiene un giroscopio que detecta cuando hay, digamos, se mueve en el eje Z, X y Y. Entonces, cuando en el eje Z, que es la altura, había una disrupción o un movimiento, ellos decían, este vehículo pasó por un hueco, ¿no? Se movió de arriba a abajo. Entonces, ahí vamos a mandar a alguien a tapar inmediatamente el bache para que los caminos estén constantemente en las mejores condiciones. Entonces, es una aplicación muy interesante y diferente tal vez, pero que sigue ayudando a un manejo óptimo de los usuarios de las carreteras en esa ciudad. Y cuando yo veo cómo va evolucionando la tecnología y tal vez yéndome un poco más hacia adelante, Fernando habló de una aplicación muy puntual y que vamos mejorando año con año. Si yo te muestro cómo se verá el futuro, ahí empezamos a hablar de otros temas muy interesantes como es el Internet de las cosas, ¿no? Donde imagínate hoy, tú llegas con tu celular y con tu celular puedes manejar el aire acondicionado de tu casa, las luces, cortinas, cafetera, lo que tú quieras. Entonces, imagínate que el día de mañana se comienzan a hablar. De hecho, hace poquito vi que una empresa de automóviles ya se iba a hablar entre la misma gama de sus autos, iban a empezar a hablar entre ellos. Pero imagínate que tú llegas a una intersección de 4 caminos y si todos los vehículos pudieran hablarse entre ellos, ya no necesitaríamos semáforos. ¿Por qué? Porque tú sabes a qué velocidad, en dónde viene el vehículo que va enfrente de ti, el de la derecha y el de la izquierda. Y sabes también el segundo vehículo detrás de ellos en dónde va. Entonces, un vehículo puede pasar y el vehículo puede hacer el cálculo para que pase detrás de él y entonces todos van a empezar a pasar sin que haya necesidad, como hoy en día, de que haya una acción humana donde párate, haz el alto, que pasen 50 vehículos o tanto tiempo y después el otro carril y después el otro carril y después el otro carril. Entonces, así es como la inteligencia artificial va alimentando y vamos viendo más aplicaciones de esta tecnología. Esto te estoy hablando que va a ser en un futuro, no va a ser hoy ni mañana, pero digamos, hay muchas aplicaciones que ya se están pensando y eso hoy se le llama las Smart Cities, ¿no? Dentro de esta gama de tecnología y aplicaciones que tenemos. Cuando pensamos en ese futuro, dices, está, digamos, ya está a la vista, pero ¿cuántos años te imaginas que va a tardar para tener, vamos a decir, este salto cuántico en el transporte, en el manejo de flotillas? Y la pregunto un poco a partir de ustedes como expertos de tecnología, como proveedores, ¿estamos pensando en cambios graduales o en saltos cuánticos? Bueno, ahí la tomo primero y le paso la palabra a Fer. Yo creo que son cambios graduales porque también tiene que haber una adopción de tecnología y los usuarios tienen que ver los beneficios. Entonces, yo hace rato te hablé de la conducción autónoma, ¿no? Que hay una marca de autos, Tesla, que ya tiene eso en algunos vehículos. Pero, sin embargo, hoy ya la gran mayoría de vehículos de cierta gama hacia arriba tienen lo que le llamamos el ADAS o las asistencias a la conducción también, por ejemplo, ¿no? Donde si ve un vehículo muy cerca de ti, enfrente, el vehículo ya empieza a frenar por ti,
te avisa si te estás saliendo del carril sin que pongas la direccional. Entonces, digamos que ya empieza a verse esta adopción donde la tecnología empieza a intervenir en la acción humana, empieza a corregir de alguna u otra manera. Y muchas empresas han hecho, digamos, declaraciones de vehículos, manufactureras de vehículos, que en los próximos 5 o 10 años ellos van a, de alguna u otra manera, empezar a meter conducción autónoma de cierta manera, ¿no? Hay hoy vehículos que te piden tener las manos al volante, pero el vehículo ya toma ciertas decisiones, tú no tienes que ir acelerando, desacelerando o tomando acciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto que te digo de conducción autónoma lo veo relativamente factible, no sé, en un futuro ya hablando de 10 a 15 años, tal vez un poquito más. Y lo que te hablaba, donde ya exista esta inteligencia artificial y redes neuronales y demás tecnologías que tomen decisiones por nosotros y nosotros no tengamos que hacer nada, eso sí falta mucho, ¿no? Porque para eso necesitamos infraestructura de redes, comunicaciones, redundancia, bueno, muchas cosas que tiene que haber detrás para que esto pueda funcionar y en caso de que algo pase, se apague o lo que sea, pues no existe un accidente enorme donde sea peor de lo que estamos tratando de hacer. Fernando, ustedes incorporan esta capa de video en las soluciones. ¿Qué estamos viendo por el campo de video? Obviamente, lo comentábamos en la charla preparatoria a este webinar, decías, todo mundo tiene experiencia con video. ¿Qué tan diferente es el video usado profesionalmente por empresas como ustedes de la experiencia que tiene una persona en su casa, de un tiktokero, de alguien que está en contacto con el video, por ejemplo, con los videos de seguridad de un edificio? No sé si nos puedes contar algo de eso. Esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que no es tan diferente. Entonces, no hay una curva de aprendizaje muy grande porque definitivamente todos tenemos una cámara en la mano. Mucha gente tiene una cámara inteligente en el timbre de su casa. Mucha gente que anda en bicicleta o se tira en paracaídas tiene una cámara de esas que filman deportes extremos. Entonces, por suerte, estamos ya muy acostumbrados al video. La parte que puede ser un poquito más difícil es entender que la parte de inteligencia artificial de la cámara funciona y está haciendo una parte de nuestro trabajo y queremos de tener la confianza de dejar que lo haga, ¿no? De la misma manera que hay muchos timbres con cámara que detectan que hay movimiento y nos avisan antes de que toquen el timbre, la cámara nos va a avisar de cosas que están sucediendo y ya no es necesario estar interviniendo constantemente. Tenemos que dejar que la cámara haga su trabajo. Pero sobre la pregunta de que todo el mundo tiene experiencia con video, creo que eso es una de las cosas que hace que implementar video sea tan fácil. Estamos rodeados de cámaras. Esta reunión es un muy buen ejemplo de eso. Estamos todos remotos y estamos utilizando cámaras para comunicarnos. Inclusive yo estoy usando Jonathan y yo estamos usando inteligencia artificial para simular un fondo de pantalla que en realidad no existe. Es digital y ya se nos hace muy natural a todos. Entonces, siento que esa es una gran ventaja de la parte de videotelemática. La adopción es simple, estamos acostumbrados, no es nada radical. Usamos la palabra de la evolución gradual de la tecnología. Y por suerte el video ha venido evolucionando en los últimos 20 años, ya es muy natural el proceso de ahora agregarlo a una flota. Aclarando eso, yo estaba atrapado en el tráfico y literalmente estoy conectado con ustedes en una posición remota. Por eso encontrarán tantas variaciones. Estoy de verdad, muy sorprendido de cómo ha evolucionado la conversación en esta charla. Me gustaría un poco ir aterrizando para cerrar. Estamos hablando de videotelemática, estamos hablando de dos empresas que combinan soluciones, estamos hablando de un mercado que está en evolución, pero quiero volver al título de este webinar, Salvando Vidas. Mencionaban ustedes brevemente, tiene que ver con la seguridad, en el sentido de seguridad física, pero también seguridad pública.
Cuéntenos un poco más eso. ¿Cómo, cómo en una actividad que se volvió tan riesgosa como es el transporte de mercancías, ustedes pueden hacer la diferencia? Yo creo que así como hemos venido hablando de las distintas tecnologías, el video es una capa de valor que hoy suma mucho al contexto de las situaciones, que era lo que platicaba Fernando también al principio, el cómo sucede. Y cuando hemos revisado junto con clientes que utilizan esta tecnología con nosotros, y empezamos a ver tras un accidente o tras cierta situación donde ellos nos dicen, oye, ¿qué pasó aquí? Veamos juntos, veamos cómo funcionó la tecnología, cuando la están probando sobre todo, nos damos cuenta que la tecnología alerta comportamientos antes de que suceda, ¿no? Me recuerda a un accidente que hubo donde se le avisó al gerente de flotas 43 veces antes de que existiera un accidente. Hubo una así cantidad gigante de notificaciones que se les hicieron llegar y en algunas ocasiones toman acción y en otras no. En esta simplemente se salió del carril, el vehículo no pasó a mayores, pero digamos que ayuda a lo que tú decías, con de una manera muy sencilla y sin tener que complicar o aprender a utilizar algo nuevo, a hacer más segura la conducción. Entonces, ¿qué pasa una vez que se detecta esto? Pues entran estas personas a capacitación, se les hace seguimiento constante, se meten a un programa, etcétera, y después vemos que la tendencia de estos conductores que simplemente se les va diciendo, oye, si tienes una llamada, cuélgala. Si no tuvieras el celular, normalmente te dicen, sí, yo lo hago, no te preocupes. Pero cuando tienes la cámara y ves que no están haciendo eso, pues tú puedes hablar con ellos, oye, ya te dije, esto puede pasar, oye, ya te dije. Y hemos visto una curva muy favorable hacia la adopción de estas nuevas medidas que están poniendo las empresas. Entonces, para mí ha sido muy sorprendente verlo. Y lo que dijo Fernando, son tecnologías que parecen ya naturales para nosotros. También, por ejemplo, simplemente para complementar, Yotab en su plataforma acaba de introducir una nueva manera de interactuar con ella, que le llamamos Proyecto G, Project G, que básicamente es como si, no es así, pero es como si fuera un chat GTP metido dentro de la plataforma. Entonces, en vez de ir al menú, buscar centro de mantenimiento, seleccionar tal cosa, que es lo que le hace, lo que te decía, ¿no? Armar mis tableros de indicadores y hacer las comparaciones entre el mejor y el peor y esto y lo otro, ya yo le puedo preguntar con un chat, con mi plataforma sobre mis flotas, oye, dame los 10 que tienen esta conducción o que hacen esto, ¿no? O, ¿cuáles son los vehículos que les toca mantenimiento en los siguientes X kilómetros o X horas? O esto o el otro. Entonces, para tratar de cerrar y como tú dices, de llegar a hacer esta liga con el inicio, para mí la adopción de estas tecnologías que manejamos en nuestro día a día, una búsqueda de Google, un TikTok o lo que sea que hagamos, aplicadas para facilitar también el trabajo de los gerentes de flota y de los conductores, ayudan a que podamos tomar mejores decisiones, capacitar a nuestra gente y últimamente salvar vidas. Gracias. Fernando, salvando vidas. ¿Cómo aplica? Sé que han desarrollado el tema en diferentes momentos, pero ¿tenemos estadísticas? ¿Tenemos alguna manera de cuantificar, de decir literalmente por qué esto está haciendo la diferencia? Tenemos formas claras de determinarlo, ¿no? Creo que Jonathan explicó ya un par de veces desde la perspectiva de un vehículo qué puede suceder, evitar una distracción, un tema así, y habló un poquito de cómo se pueden medir los riesgos en la flota. Yo quiero hacer zoom y verlo desde una perspectiva más macro. Si tenemos la capacidad de medir en una flota de miles de vehículos, ¿cuáles son los principales riesgos? Y reducirlos de manera sistemática, vamos a salvar vidas. Si sabemos que de 3 de la tarde a 7 de la noche, el 30% de los conductores tienen más eventos de distracción y generamos un programa de capacitación para reducir esa distracción en la tarde, vamos a salvar vidas. Es una consecuencia lógica de la capacidad de reducir el número de accidentes que tenemos, ¿no? Recordemos también que cosas como distracción, como fumado, como
falta de cinturón, tienen ciertas características que las hacen únicas. Si capacitamos a la gente, son hábitos que se pueden corregir de manera muy sencilla. Muchas veces solo concientizar ya cambia estos riesgos. También hay algunos de estos riesgos que ponen en riesgo las vidas, fuera del vehículo. Entonces, por ejemplo, si un camión en una zona urbana se sale de la calle, definitivamente pone en riesgo a los peatones, ¿no? Entonces, podemos ver curvas de reducción de distracción en el tiempo y de ahí es muy fácil entender por qué tiene un impacto positivo en el tema de salvar vidas, ¿no? No es solo el conductor, es todas aquellas personas que están alrededor de un vehículo cuando está en movimiento. Me gustaría para concluir, cuéntenos un poco la colaboración entre Lytx y Geotab. ¿En dónde empezó? ¿Hacia dónde va? Me refiero en función a productos, servicios, en función a desarrollo de tecnología para sus clientes. ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar de ustedes como proveedores? ¿Qué cambiará en el manejo de flotillas? Y me atrevo a decir, en la convivencia en las carreteras con lo que ustedes están haciendo. Estás en mute, Jonathan. Estás en mudo. Ya, disculpa. Yo ahí comienzo y me gustaría abordar esta pregunta con la voz de nuestros clientes. Y principalmente porque la gente, y era lo que decía Fernando, necesita comenzar a confiar en estas tecnologías. Entonces, lo que ellos esperan es calidad, calidad detrás de todo esto. Y hoy hay muchas empresas que dicen que ofrecen modelos de inteligencia artificial con machine vision, machine learning y todo esto, pero en realidad son modelos que se preparan, pero que no han sido probados, que no han sido alimentados con, por ejemplo, lo que dijo Fernando en Lytx, 500,000 videos, muestras de ese comportamiento que queremos detectar y ahí salimos al mercado, ¿no? Y ahí lo distribuimos. Entonces, cuando tú tienes competidores que te venden espejitos, por así decirlo, es difícil realmente competir con ciertos precios o lo que sea, pero lo que puede ofrecer esta alianza es seguridad, calidad, confiabilidad en lo que estamos diciendo para entregar valor a las empresas. Y cómo yo lo he visto evolucionando o cómo vemos que vaya a evolucionar el producto, para nosotros, y eso es algo que me encanta de Lytx y de Geotab, escuchamos mucho a nuestros clientes y siempre vemos qué es lo que necesitan. Fernando puso el ejemplo, ¿no? En enero teníamos la necesidad de poder visualizar si el copiloto estaba utilizando cinturón de seguridad y hoy eso ya está implementado. Entonces, eso nos da, al ser nosotros los dueños de los productos, no distribuidores, escuchar de primera mano cuál es la necesidad y hacer iteraciones y hacer nuevos modelos y demás para poder sacar productos que realmente satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Yo te puedo decir que cómo nació esto, nació del interés de poder hacer los caminos más seguros desde las dos perspectivas, la telemática de Geotab y la video telemática o el video que suma Lytx a esta solución. Ahí nace el partnership diciendo, tenemos una meta en común, ¿por qué no lo abordamos y trabajamos juntos a nivel global para poder dar una mejor solución a nuestros clientes? Perfecto. Mil gracias, Jonathan. Fernando. Sí, creo que Jonathan mencionó el punto clave, ¿no? Que es nuestro cliente. Yo quiero agregar también, nuestros clientes nos dan retroalimentación de su día a día y de sus necesidades del día a día. Pero también tenemos, aparte de esa retroalimentación, equipos que están pensando en cosas en las que podemos innovar, en las que nuestros clientes no están pensando. Hay como dos caminos de mejoría, de crecimiento, de evolución. Uno es escuchar muy bien a nuestros clientes y otros son aquellos caminos de innovación tecnológica que estamos buscando dentro de ambas empresas. Pues a pesar de que hay muchas ideas que vienen de los clientes, vamos a tener cosas nuevas que no nacen de ahí, que van a cambiar la perspectiva del mercado, de lo que puede hacer una solución de telemática como la de Geotab, que ahora incluye la capacidad de video también, ¿no? Quería mencionar eso porque la innovación a veces parte de una idea interna, no de un cliente, y trabajamos, invertimos mucho en eso. Ambas empresas invierten montos muy altos en investigación y desarrollo. Y el otro punto que quería resaltar
creo que son casi 50 años de experiencia entre ambas empresas, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de entregar productos maduros, bien pensados, con la experiencia de muchos millones de vehículos en la calle. Y obviamente si estos productos han venido mejorando por 25 años en cada empresa, es de esperarse que en el futuro sigan mejorando. Es decir, las empresas siguen repitiendo lo que hacen bien y como hacemos bien la evolución del producto y lo entregamos bien, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, hay una garantía de calidad para nuestros clientes que creo que nadie más en el mercado puede ofrecer. Bueno, oigan, ha sido ahora sí, toda una experiencia desde la transmisión hasta la conversión con ustedes. He aprendido mucho, estoy seguro que nuestra audiencia también. Muchas gracias, Jonathan Solís, de Geotab, Fernando Ferreira, de Lytics. Sobre todo, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Somos El Economista y siga al pendiente de nuestros próximos webinars. Hasta pronto.